compuesto de miocitos en su interior que contienen otros elementos que, bueno, estos tienen la capacidad de contraerse para producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final. Además, son estructuras que tienen entre algunas de sus propiedades elasticidad, flexibilidad, excitabilidad y la contractilidad. Existen tres tipos de tejido muscular, los cuales son cardíaco, liso y esquelético. Eh, las células del músculo cardíaco están localizadas en las paredes del corazón. Estas tienen apariencia estriada y están bajo control involuntario. Las fibras del músculo liso están localizadas en las paredes de los órganos viscerales huecos y también están bajo control involuntario. Las fibras del músculo esquelético, las cuales van a ser las que nos vamos a enfocar más en esta práctica, se presentan en músculos que están adheridos al esqueleto, tienen apariencia estriada y estas están bajo un control voluntario. Bueno, el músculo esquelético es un tipo de músculo estriado formado por células o fibras alargadas, las cuales son o están polinucleadas, los cuales sus núcleos están a la periferia. Obedecen a la organización de proteínas de actina y miosina que le confieren esa estriación que se puede ver en un microscopio. Un músculo esquelético está constituido por fascículos musculares formados por un conjunto de fibras musculares. Cada músculo se inserta en el hueso por medio de los tendones, que están constituidos básicamente por tejido fibroso, elástico y sólido. Bueno, ¿cómo están conformados este músculo? De acuerdo a la forma y la distribución de las fibras y el lugar donde se localizan, los músculos se componen de diferentes partes, pero en general estas están formados por proteínas como actina, miosina y tropomiosina, sarcoplasma, miofibrillas y sarcómero. Bueno, el músculo esquelético es un tejido formado por células fusiformes, o bueno, también llamadas fibras musculares, que están constituidas por los siguientes elementos. El sarcolema es la membrana celular, es la membrana celular. Perdón, es que quería ver si se podía como remarcar dónde estaba el sarcolema, pero no puedo. Bueno, el sarcolema es la membrana celular que recorre toda la fibra muscular y en su extremo se fusiona al tendón y a su vez se fusiona con el hueso. El sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular que contiene los orgánulos y demás elementos que vienen a continuación, como, bueno, los núcleos de la célula que están, como ya dijimos, situados en la periferia, mioglobina, actina y miosina, que es un complejo entramado de
polímeros proteicos de fibras cuya principal propiedad es la de acortar su longitud cuando son sometidas a un estímulo químico o eléctrico. El retículo sarcoplasmático, que, bueno, este rodea las fibras musculares, es el resultado de la invaginación del sarcolema. Este retículo, a su vez, contiene un sistema de túbulos y cisternas de terminales que contienen grandes cantidades de calcio, fundamental para el trabajo muscular. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, dentro de las funciones del músculo esquelético vamos a encontrar que nos va a ayudar a producir el movimiento, a desplazarnos, nos van a ayudar a generar energía mecánica por la transformación de la energía química, nos va a ayudar dándonos una estabilidad articular, y también nos ayuda como protección, estimulante de vasos linfáticos y sanguíneos, y nos va a ayudar a mantener la postura. La siguiente, por favor. Muy bien, yo les voy a explicar la transmisión sináptica. Existen dos tipos de transmisión sináptica, existe por la parte eléctrica y la parte química. La transmisión sináptica neuromuscular se lleva a cabo por el método químico, se considera una transmisión sináptica química. Muy bien, en esta parte las motoneuronas tienen sus somas están ubicados en la médula espinal y sus axones son largos ramificados, lo cual permite que estas vayan directamente al músculo diana o al músculo específico en donde se va a recibir el estímulo, en donde se va a llevar a cabo el estímulo. ¿Puedes señalarnos dónde está esa motoneurona? Ay, es que, ¿cómo apunto El yo? cursor puede hacerlo. Okay. Perfecto. Bueno, la motoneurona sería la tercera imagen, compañero. Sería esta parte, esta es la motoneurona que se va a fusionar o se va a llevar a cabo en la fibra, que es la parte de abajo rayada, en donde está la estrellita. Esa sería la fibra muscular. No, arriba, ándale, esa parte. Estos son los axones. Ese es el pie terminal de una motoneurona que está inervando a una fibra muscular. ¿Y dónde nos mencionaste que estaba el soma de esta motoneurona? El soma está ubicado en la médula espinal y los axones, las ramificaciones de los axones son los que van a conectar con la fibra muscular. Exactamente, a ver, señálalos ahí donde están los somas. Ahí no se ven en ese... En la parte izquierda. Imagen. Ajá, en la primera, exactamente. Ándele ahí. Esa es la motoneurona vista desde un panorama más amplio. Y ahí donde está el círculo con... ándele ahí, ese es el soma. Todos los somas de las motoneuronas parten de la médula espinal y se proyectan hacia las fibras musculares. A la unión de una motoneurona con una fibra muscular se le conoce como unión motora. Exactamente. Que es lo que vemos en la parte de abajo. En la parte de abajo, esa parte es la unión motora, que es donde ocurre la sinapsis química, de la que nos hablaba su compañero. Gracias, continúa. A usted gracias, profesor. Bueno, cada uno de estos axones va a estimular fibras musculoesqueléticas o musculares independientes. A este conjunto de fibras se le denomina unidad motora, o sea, la parte en donde se va a fusionar o donde se va a llevar a cabo la sinapsis química, en este punto es unidad motora. También, como dijo el profesor, se llama unión neuromuscular o placa motora. Muy bien, la membrana postsináptica, que en este caso corresponde a la membrana de la fibra muscular, que es en donde se va a llevar a cabo la unión, se caracteriza por tener pliegues postsinápticos. Estos pliegues son los que van a reaccionar con los pliegues del soma. Muy bien, el espacio entre... ¿De qué soma?
el axón, perdón. Ándale, con los Sí, el pliegues axón. del axón terminal de la motoneurona. Ujú. Muéstranos en la imagen, por favor, los pliegues del músculo esquelético. Abajo, compañero, en la cuarta imagen, Ándale, abajo. esa parte de Estos son. abajo, esa es, señálenle los pliegues, ándale, esos son los pliegues del músculo Abajo. esquelético Ajá. Sí, y exactamente. ese donde se forman los surcos. Abajo, compañero. Nada más es la parte de abajo. Esos, exactamente. Esos. Esa verde, la parte verde. Esos son, si ven ahí que parece que está plegada a una membrana, pues esos son los pliegues del músculo esquelético. Y por arriba de esos pliegues hay eh, un axón terminal, un pie terminal de una motoneurona. ¿Vale? ¿Sí lo ven? Está Sí. como que en color morado. Bueno, ok, gracias, continúa. Muy bien, esta es una parte importante. También hay que mencionar que el espacio entre la membrana muscular, entre la membrana de nuestra célula muscular y es que los confundo, el axón y el axón, se llama hendidura sináptica. En esta parte, en esta hendidura sináptica, vamos a tener una gran variedad de proteínas, como por ejemplo el colágeno, que nos ayuda a su adhesión neuromuscular. Muy bien, en la lámina se tiene una elevada cantidad de enzima acetilcolinaterasa. Esta finaliza la transmisión. Acetilcolinesterasa. Ay, perdón, acetilcolinesterasa, profesor. Ujú. Esta es la que se va a encargar de finalizar la transmisión mediante una reacción de hidrólisis rápida que lo va a convertir en acetilcolina y acetato. ¿A Bien, quién? A ver, otra vez, no. La acetilcolinesterasa que está en los pliegues del músculo estriado, ahí se ancla la acetilcolinesterasa. Y esta acetilcolinesterasa, sí, como bien lo dijiste, produce una hidrólisis. ujú, Esta hidrólisis, ¿de qué molécula es? ¿A qué molécula hidroliza la acetilcolinesterasa? a la Eh, acetil, a la acetilcolina. Exactamente, hidroliza a la acetilcolina. ¿Todos entienden cuando decimos que hidroliza a la acetilcolina? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué entienden por hidrolizar a la acetilcolina? Que va a romper los enlaces de hidrógeno. Exactamente, la va a dividir en sus dos elementos que la conforman, el Que es, grupo acetato ujú, y el y grupo el grupo colina. acetil. Colina. Sí, el Lo grupo agrego. acetil o acetato y el grupo colina. Ok. Entonces la acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina una vez que esta acetilcolina interaccionó con los receptores que se encuentran en la placa, los pliegues de la fibra muscular. Ujú. ¿Qué receptores son? Son receptores, bueno, se encuentran en los pliegues postsinápticos y se llaman acetilcolina receptores. Receptores de acetilcolina. Ujú. Pero hay diferentes tipos de receptores de acetilcolina. ¿Cuáles son los que se encuentran en la placa neuromuscular o ahí en las fibras musculares esqueléticas? Es un tipo específico de receptor. ¿Cuál es? Mm, Existen dos tipos generales o dos familias generales de receptores para acetilcolina. Los muscarínicos y los nicotínicos. Ya, eso explica la otra parte. Sí, Sí, y los que van a reaccionar en esta parte son los nicotínicos. exactamente. Los Sí, que se encuentran ya. ahí en los pliegues de la fibra Mm, muscular de forma posináptica ujú, son receptores nicotínicos. Y bueno, dentro de la familia de receptores nicotínicos para la acetilcolina hay de dos tipos. Los nicotínicos neuronales, los que se expresan en las neuronas,
y los nicotínicos musculares. ¿Cuáles creen que se encuentren ahí en los pliegues de la fibra muscular? Los musculares. Los nicotínicos musculares. Y su abreviación son los NM, nicotínicos musculares. ¿Ok? ¿Nos Ok, vas a platicar de cómo se da la sinapsis química aquí en la placa neuromuscular? sí, Ok. Entonces continúa, por favor. sí, profesor, gracias. Bueno, la acetilcolina se encuentra en unas vesículas en la parte del soma de nuestra neurona, ¿neuro qué? Ay, La nuestra motoneurona. motoneurona. Ahí, esas bolitas cafés, esas son las vesículas que tienen acetilcolina. Ujú, exactamente. Están en la cuarta imagen. Las bolitas que están arriba, esas son las vesículas que contienen a la acetilcolina. ¿Alguien puede señalarlas? Exactamente, esas son vesículas, son bolsas llenas de acetilcolina. Muy El bien. neurotransmisor que se va a liberar en esa hendidura sináptica Ujú, que va a accionar al músculo esquelético para que éste se contraiga. Entonces, allá arriba, en esas esferitas que son vesículas, están llenas de acetilcolina. ujú. Cada que llega a un potencial de acción en esta motoneurona, estas vesículas se fusionan con la membrana y liberan la acetilcolina. ¿Sale? Sí, sí, profesor. Muy bien. Entonces, después, estas vesículas que tienen la colina, perdón, van a reaccionar directamente con los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana postsináptica, que es en la membrana de la fibra muscular. Muy bien. ¿Y cómo van a reaccionar? Al aplicar el estímulo, esto va a afectar directamente al potencial de membrana. Esta estimulación va a hacer que el potencial de membrana del músculo de nuestra célula postsináptica se rebase por encima del umbral o pase por encima del umbral y va a generar un potencial de acción. Esto va a hacer que los canales de acetilcolina en nuestra célula postsináptica, en la célula muscular, se abran y permite el paso de ciertos cationes, que son sodio y potasio. ¿No tienes una Entonces, imagen de esto que nos estás diciendo? sí, en la parte izquierda, es que no la pude hacer más grande porque quería agregar mis palabras claves para guiarme en la exposición, pero sí se encuentran en la última imagen. No sé si podamos agrandar la pantalla. No Creo que se no se puede, puede. ¿verdad? No, no Ah, se puede. bueno, pero en la parte izquierda no sé si se alcanza a distinguir la Sí, mira, orilla. es que lo que se alcanza a ver de esta imagen, de la que tú mencionas, Sí. es el potencial de acción que llega al axón de la motoneurona, la entrada de sodio por los canales de voltaje, los canales de sodio dependientes de voltaje que abren canales de calcio dependientes de voltaje y ese calcio favorece la exocitosis o la fusión de las vesículas con la membrana y esto libera la acetilcolina. Eso es lo que yo alcanzo a ver en esa imagen, pero ahí no se expresa lo que nos acabas de mencionar que sigue después de esto. O sea, nada más nos habla de cómo se libera la acetilcolina al espacio sináptico. Pero Ajá. bueno, no hay una imagen que nos indique una vez que se liberó la acetilcolina en el espacio sináptico, qué pasa para que el músculo o cuál es la, el siguiente paso que sigue para la contracción muscular. Ah, sí, 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 ya lo entendí. No la puse, profesor. Nada más lo mencioné, pero no lo puse.
Sí, me faltó esa imagen, profesor. Equipo 1 tiene esa imagen en su seminario. Porque es muy importante esto para explicar el mecanismo de acción de los fármacos que utilizaron. Sí, porque pensaba solamente mencionar que precisamente en este paso era donde entraba la tubocuranina. Sí, pero nos Como tendrías que en haber el hablado de los que pasa después de que la acetilcolina sale de la motoneurona, qué pasa con ella y cómo produce la contracción la acetilcolina. Y ya que nos explicaras todo eso, nos tenías que ahora sí hablar del papel de la tubocurarina y de la fisostigmina que utilizaron en esta práctica. Sí, me faltó la imagen. Entiendo qué es lo que va a hacer. Va a inhibir que estos canales se abran, bueno, no todos, sino la mayoría. No, ¿Quiénes? no va a permitir la Sí, sí, los tubocuranina. de tubocurarina sí, pero nos tienes que hablar de cómo se da la contracción con la acetilcolina. Equipo 1, vuelvo a preguntarles, ¿traen en su seminario el esquema de lo que pasa después de la liberación de la acetilcolina en la placa neuromuscular? No, profesor, no las juntamos. Tenemos. Equipo 2, como esto es importante, les voy a pedir que dejen de compartir y yo les voy a prestar una imagen. Y vas a tratar de explicar esa imagen, Yasmín, para que les quede claro cómo se da el proceso de contracción en el músculo esquelético. Permítame tantito. ¿Me dicen cuando vean mi pantalla, por favor? Ya se ve, profe. Ok. Vean. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya se ve, profesor. Miren, entonces lo que nos acaba de explicar su compañera Yasmín. Soy Ana. Perdón, sí es cierto, perdón, tu No se compañera preocupe. cuarta, Ana. Entonces, esta es la unidad motora que está conformada por una motoneurona y la inervación de varias fibras musculares esqueléticas. Los somas se encuentran en la médula espinal y proyectan hacia el músculo esquelético. Si hacemos una ampliación de esta región, vamos a encontrar la unidad motora, que es un axón terminal y la unión con varias fibras, como lo mencionó su compañero. Entonces, vean.
Entonces, si ampliamos la imagen aquí, pues vamos a ver, si hacemos esto grande, lo ampliamos. Sí me siguen dónde estoy señalando, ¿verdad? Sí. Si ampliamos esto, observaríamos el pie terminal de la motoneurona, las invaginaciones que hay en el músculo esquelético. Aquí están las moléculas, las vesículas cargadas de acetilcolina, y en la parte que se encuentra abajo se encontraría los receptores nicotínicos NM para acetilcolina. ¿Sale? Hasta aquí nos explicó su compañera. Entonces esto es lo que pasa cuando llega un potencial de acción de la motoneurona, cuando se estimula la motoneurona. Esta potencial de acción se transmite por la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje. Cuando llegan aquí al botón terminal, ese voltaje que se transmite a lo largo de la membrana va a abrir canales de calcio dependientes de voltaje. Esa apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje permite la entrada de calcio, y el calcio va a favorecer la exocitosis de la acetilcolina en el espacio sináptico. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Y bueno, aquí esta acetilcolina va a interaccionar con los receptores de acetilcolina NM, que, como dijo su compañera, son canales iónicos de sodio, que se conocen también como canales de sodio dependientes del ligando. ¿Cuál es el ligando que requieren estos canales para abrirse? La acetilcolina. Exacto, la acetilcolina. Cuando se unen dos moléculas de acetilcolina en este canal nicotínico, el canal se abre y ocurre algo ahí. Entonces, lo que nos vas a explicar tú. Adelante. Aquí en el esquema está, pero bueno, tú ya lo sabes. Explícanos qué pasa. Cuando ya se liberó la acetilcolina y ya se unió al receptor nicotínico, ¿qué ocurre? Después de la estimulación se hace se ocasiona un potencial de acción. Un potencial de acción, lo que hace que el canal se abra y permita canal? el canal, los canales, es que está muy revuelto, sodio dependientes del ligando. A ver, los nicotínicos. Uh-huh. Entonces, si llega un potencial de acción en esta membrana, se libera acetilcolina, esta se une a los canales y estos canales se abren. ¿Qué pasa cuando se abren? Bueno, aparte de que genera el potencial de membrana, entiendo que permiten el paso de sodio. Entonces, cuando se permite el paso de hay sodio, un flujo de sodio. ¿Hacia dónde es el flujo de sodio? hacia el espacio intracelular, Exacto, hacia el músculo. Uh-huh. Entonces, el sodio entra hacia la fibra muscular y el potasio sale cuando se abren estos canales NM. Eso genera un potencial electrotónico. Aquí no se generan potenciales de acción, aquí se generan potenciales de placa terminal, así se llama. Ajá. Ese flujo de sodio que ocurre por la apertura del canal nicotínico NM va a despolarizar la membrana, y esa despolarización genera potenciales de placa terminal. Esos potenciales de placa terminal se van a transmitir a lo largo de toda la hendidura donde se fusiona la motoneurona con el músculo esquelético. Y adyacentes a esta zona, donde aquí hay receptores NM para la acetilcolina, adyacentes a esta zona se encuentran otros canales que se llaman canales de sodio dependientes de voltaje. Hacia ambos lados de la membrana existen estos canales de sodio dependientes de voltaje. Si el potencial de placa terminal es suficiente para alcanzar el umbral de estos canales se abren y ahora sí
aquí se generan potenciales de acción que van a viajar por toda la fibra muscular. ¿Me expliqué? Sí, y eso es lo que va a formar el estímulo. No, el estímulo es el que viene acá. La El contracción, estímulo perdón. es el que trae o el que se le aplica a la motoneurona. Ese estímulo genera esta señal química de acetilcolina. Esta acetilcolina, al unirse con sus receptores, genera un potencial de placa terminal, y si ese potencial de placa terminal es de suficiente intensidad, va a abrir estos canales de sodio dependientes de voltaje, pero que estos se encuentran en la fibra muscular. Ujú. Entonces, si se alcanza el umbral de estos canales de sodio, entonces sí se producen potenciales de acción en la fibra muscular. Ujú. ¿Me explico? Sí, Es sí, importante profesor. que entiendan esto. Y entonces este potencial de acción viaja a lo largo de toda la fibra y produce la contracción. Sí, ya le entendí. Cuando aquí la liberación de acetilcolina no es suficiente, o sea, si el estímulo que yo aplico aquí no es suficiente, yo puedo liberar acetilcolina aquí, pero no en cantidades que permitan un potencial de placa terminal de la magnitud que puedan abrir estos canales de sodio, y entonces no se daría la producción de potenciales de acción en la fibra muscular y no habría contracción. Para que haya contracción se debe de alcanzar un umbral de estos canales. Entonces, ¿de qué depende que se alcanza el umbral? De cuánta acetilcolina se libere aquí. ¿Sale? Sí. Ahora, en este esquema, explícanos qué pasa con la D. Bueno, no se los menciono aquí, pero en la membrana, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay unas bolitas moradas, ¿sí las ven? Sí. Las estoy señalando. Esa es la acetilcolinesterasa. Después de que la acetilcolina interacciona con su receptor NM, la acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina y difunde hacia el espacio sináptico el acetato, y la colina se vuelve a recuperar por parte del pie presináptico y se ocupa para sintetizar nueva acetilcolina. Entonces vean, aquí está la acetilcolinesterasa y su función es terminar con la transmisión química neuromuscular, o sea, degradar a la acetilcolina. ¿Me expliqué? Sí. Sí, Ahora, profesor. Díganos el mecanismo de acción de los dos fármacos que utilizaron, tanto de la D-tubocurarina como de la neostigmina. Con esta imagen, díganos aquí dónde actúa. La tubocuranina actuaría directamente con los receptores. Ajá, ¿cuál es? Los receptores para acetilcolina. Receptores Exactamente, acetilcolina. los NN, estos que estoy señalando con el cursor. ¿Sí lo ven? Sí. Es la D-tubocurarina se une a ellos y ya no deja que la acetilcolina interaccione con el receptor, y entonces estos canales ya no se abren, ya no hay entrada de sodio, ya no hay potencial de placa terminal, o este disminuye de tal forma que ya no se activan estos canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Y qué pasa con la fibra muscular? No se contrae. No se contrae. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la neostigmina? ¿Qué hace la neostigmina? Este actuaría como inhibidor de la enzima. ¿De cuál enzima? Ay, acetilcolinesterasa. Exacto, esta que está aquí. Si bloqueo esta enzima y ya no la dejo degradar a la acetilcolina, ¿qué creen que pase con el potencial de placa terminal en esta zona?
¿Se hará más grande o se hará más pequeño? ¿Se hace más pequeño? No, ¿por No qué se hace más grande. ¿por qué se hace más grande? Porque no hay, bueno, la enzima ya no está degradando la acetilcolina. Exactamente. ¿Y qué hace toda esa acetilcolina que no se degrada? Pues interacciona más con su receptor nicotínico. Entonces hay más entrada de sodio, hay más despolarización de la placa terminal, se generan potenciales de placa terminal de una magnitud suficiente como para que se abran estos canales de sodio de la fibra muscular dependiente de voltaje y se genere el fenómeno de la contracción. ¿Todos me siguieron? Sí, profesor. Sí, profe. Yo, profe, me pongo en el de cuando se une a la acetilcolinesterasa. La acetilcolina, cuando se une a la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa rompe la molécula de acetilcolina, la hidroliza en acetato y en colina. El acetato difunde hacia el líquido extracelular y la colina se recupera por la neurona, por la motoneurona, y la colina se emplea como materia prima para sintetizar nueva acetilcolina. Ujú. Sí, ¿Me expliqué? Gracias. sí, Sí, profesor. gracias. Bueno, entonces, si bloqueo los receptores nicotínicos musculares con la D-tubocurarina, pues disminuyo la contracción muscular. Si utilizo fisostigmina o neostigmina o un inhibidor de esta enzima, hago que haya más concentración de acetilcolina aquí en el espacio sináptico y aumento la probabilidad de que se alcancen los umbrales de los canales de sodio dependientes de voltaje de la fibra muscular. ¿Me expliqué? Sí, Sí, Bueno, así como la intensidad del potencial electrotónico que se genera en esta placa, en la unión neuromuscular, depende de cuánta acetilcolina se libere en esta hendidura, también el efecto relajante de la D-tubocurarina depende de cuánta D-tubocurarina aplique aquí en la hendidura sináptica. ¿Me expliqué? Si Sí. pongo bajas concentraciones de D-tubocurarina, el efecto de inhibición es menor. Si aumento la concentración de D-tubocurarina, el efecto inhibidor es mayor y se observa un efecto relajante mayor. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, les voy a explicar un fenómeno que ocurre en esta sinapsis química. La D-tubocurarina es un compuesto que se conoce como antagonista competitivo. ¿Qué significa que es un antagonista competitivo? Significa, ¿han jugado el juego de la silla? Sí, sí, Donde hay 5 sillas y hay 6 personas girando alrededor de las sillas. sí, Y cuando paran la música, pues, se sientan los que alcanzan y los que no se queda, el que se quede parado pierde. sí. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí en el receptor nicotínico hay un espacio para que se una la acetilcolina o se una la D-tubocurarina. Pero la unión de tanto la acetilcolina como de la D-tubocurarina es momentánea. Se une al sitio de unión y se desune. Entonces, cada que la acetilcolina se une al receptor y este se abre y deja pasar sodio y salir potasio, estas dos moléculas de acetilcolina que se unen al receptor se despegan del receptor y otras dos nuevas se unen y vuelve a ocurrir. ¿Me expliqué? Entonces la acetilcolina para ejercer su efecto se unen al receptor y se desunen, se unen, se desunen. Y la D-tubocurarina hace lo mismo, se une y se desune. Nada más que la D-tubocurarina
D-tubocurarina tiene mayor tiempo de unión al receptor y tarda en despegarse, pero de que se despega, se despega. ¿Me explico? Sí, Entonces, profe. cuando ustedes hacían lavados, pues el lavado se arrastraba con la D-tubocurarina y eso permitía que la fibra regresara a su estado basal de contracción, porque cada que lavaban, pues la D-tubocurarina, cada que se despegaba, pues era arrastrada por el líquido. ¿Me explico? Sí, profe. Ahora, cuando se administran ambos fármacos, tanto la acetilcolina como la D-tubocurarina, los dos están compitiendo por el receptor nicotínico. ¿Y quién creen que gane? ¿La acetilcolina o la D-tubocurarina? ¿La tubocuranina? ¿Tubocuranina? No. ¿Quién creen que gane la unión? ¿No tendría las mismas posibilidades? No. Pues sí, cualquiera de los dos. ¿De quién va a depender que el efecto sea mayor de uno que de otro? La concentración. ¿La dosis? Exactamente, la concentración. Si yo pongo una mayor concentración de la acetilcolina, el efecto que voy a observar va a ser de contracción. Pero si hay una mayor concentración de D-tubocurarina, el efecto que voy a observar es de relajación. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, entre mayor cantidad de D-tubocurarina, el efecto que voy a observar va a ser relajación. Si aumento la concentración de acetilcolina, pues el efecto que voy a ver va a ser contracción. ¿Por qué? Porque los dos están compitiendo por el mismo sitio de unión. ¿Me explico? Sí, profesor. Ok. Ahora, estos son los indígenas del Amazonas que utilizan el curare o la D-tubocurarina en sus flechas para cazar aves. Y con sus flechas envenenadas de curare, a la hora de dispararle a los animales, a los que cazan, estos quedan paralizados, porque la D-tubocurarina los paraliza. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Lo que yo sí quiero que vean, esto es lo que acabamos de explicar. Este es el canal de sodio dependiente del ligando. ¿Cuál es el ligando que requieren? Acetilcolina. Si se unen dos acetilcolinas, se abre el canal y se permite el flujo de sodio. Vean, aquí está la acetilcolina esterasa que degrada a la acetilcolina en colina y en acetato, que es lo que acabamos de explicar. Cuando se unieron las dos moléculas de acetilcolina, el canal se abre, entra sodio y se produce un potencial de placa terminal. También se conoce como potencial posináptico excitador. Si el potencial alcanza el umbral suficiente de los canales de sodio que se encuentran en la fibra, aquí afuera de la zona de la placa neuromuscular, se generan potenciales de acción y esos potenciales de acción producen la contracción. ¿Me expliqué? Sí. Sí, profesor. Bueno, creo que ya les voy a dejar de compartir. Porque aquí no traigo lo que ocurre después. Creo que aquí está. No, no está.
pero no está. Espero les haya quedado claro. Sí, profesor. Miren, es que les quiero presentar otro esquema. Permítanme tantito.
¿En mi pantalla? Sí. Sí, profesor. Miren, aquí está la placa de la que estábamos hablando hace un momento. ¿Sí la ven? Sí. Aquí es donde ocurre todo lo que les mencioné y aquí se produce el potencial de acción si se abren canales de sodio dependientes de voltaje y este potencial de acción inducido por la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje va a viajar a lo largo de la fibra y va a abrir canales de calcio dependientes de reanodina. Eso va a abrir canales de calcio del retículo sarcoplásmico, que es esta estructura amarilla, y el calcio, una vez que sale de las cisternas, se va a unir con la troponina C, y una vez que se une con la troponina C, mueve las cabezas que están cubiertas de lactina, deja libre la actina para que interaccione con la miosina, y se da la unión de estas dos fibras musculares esqueléticas y se da el golpe de fuerza y eso es lo que produce la contracción. ¿Sale? Este potencial de acción que se genera por la acetilcolina abre estos canales de calcio que se encuentran en los túbulos T y esta entrada de calcio pues produce todo el proceso de contracción que debieron de haber revisado con el doctor Cano. Bueno, si el estímulo ocurre en el nervio, pues se va por la vía del potencial de placa terminal y se generan estos potenciales de acción. ¿Sale? Pero yo puedo estimular aquí en la fibra y si estimulo en la fibra, el potencial de acción va a viajar a lo largo de la fibra, va a abrir estos canales y se va a dar la contracción. ¿Me expliqué? Sí, sí, profe. Entonces, si yo bloqueo aquí con detupocurarina todos los receptores nicotínicos, por más que yo estimule el nervio aquí, pues no va a haber forma de que el músculo se contraiga porque la detupocurarina va a estar bloqueando a estos receptores. ¿Me expliqué? Por más cantidad de estímulo eléctrico que yo le dé al nervio, a la motoneurona, pues no va a haber contracción porque los canales de sodio dependientes del ligando van a estar bloqueados. ¿Me explico?
Pero si yo doy un estímulo eléctrico aquí, en la fibra muscular, lejos de la placa, los canales de sodio dependientes de voltaje, si yo les doy un voltaje, ¿qué les va a pasar? Se van a abrir. Se van a abrir, van a producir potencial de acciones que van a viajar a lo largo de la fibra en todas las direcciones, en las dos direcciones, y van a abrir canales de calcio de reanodina. Estos van a abrir a su vez canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Va a haber una salida de calcio y el calcio se va a unir a la troponina C, va a desplazar el sitio de unión con la miosina, y la actina y la miosina van a interaccionar y se va a dar la contracción. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, continúen, por favor. Voy a dejar de compartir. Es que esa información es importante para su seminario. Creo que ya sería la siguiente, por favor, Claudia. Bueno, los objetivos para esta práctica nosotros planteamos que es demostrar mediante el simulador virtual Twitch cuál es la respuesta contráctil al emplear tubocurarina a diferentes concentraciones, el identificar la importancia de la irrigación en la concentración muscular, reconocer la función de la acetilcolina en la transmisión sináptica y analizar la importancia del efecto de concentraciones crecientes de tubocurarina con la concentración máxima de neostigmina. No es la concentración máxima de neostigmina. La neostigmina todavía podemos administrar más. Entonces, sería con la concentración fija de neostigmina, ¿vale? En lugar de máxima, fija. Ok. ¿Vale? Ok, sí. Adelante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los procedimientos que se van a llevar a cabo. El primero de estos procedimientos es el efecto de la contracción muscular con la administración de concentraciones crecientes de tubocurarina. Ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Sí. El primer paso es realizar un registro basal de 60 segundos en el simulador, después del cual se tiene que administrar la primera concentración de... Espera, creo que ya me moví. Parece que sí. Perdón. Bueno, el primer paso es realizar un registro basal de 60 segundos. Después de eso se seleccionará la concentración más baja de tubocurarina, en este caso 2 por 10 a la menos 7, y se administrará por 1 minuto, después del cual se regresará a los valores basales al hacer un lavado. No, mentira. ¿No? No. No, después de la primera dosis, o la de la dosis más baja de tubocurarina, ¿qué hicieron? ¿Lavaron? Lo dejamos correr 1 minuto, profesor. Ajá. Ya administraron la concentración de 2 por 10 a la menos 7, dejaron correr 1 minuto y después anotamos el valor. Ajá, después lavamos para regresar a los valores basales. No lavaron. No, se administró la siguiente concentración. Inmediatamente después se administró la siguiente dosis de tubocurarina. ¿Sí, Claudio? Sí, profesor. No lavamos, ¿eh? El lavado fue hasta que se terminaron de utilizar todas las concentraciones de tubocurarina.
Ya cuando ocupamos la última concentración de tubocurarina y la respuesta de la fibra muscular era prácticamente cero, entonces sí, ahora sí lavamos. ¿Y qué hicimos después de lavar? No me acuerdo, profesor. ¿Cómo que no te acuerdas? Después de lavar, ¿qué hicimos? Ayúdenle a su compañero. ¿Se refiere ya cuando terminamos de administrar todas las dosis? Bueno, todas las concentraciones. Sí, de acetilcolina, de tubocurarina. Después de que administraron todas las dosis de tubocurarina, ¿qué pasó con la respuesta contráctil? Se estimuló directamente al músculo, por lo que, como lo Exactamente. acaba de mencionar, se registró una respuesta. Exactamente. Con tubocurarina ya no veían nada, pero si estimulaban al músculo directamente, sí se veía una respuesta. Entonces, ¿eso cómo lo explican? Quiero ver la gráfica aquí, la gráfica de estas administraciones, ¿cómo quedó? Beta resultados. Bueno, ya en la primera, digamos, experiencia, en esta gráfica, en el eje de las Y, se colocaron lo que es la fuerza de contracción, y en el eje de las X se colocó el logaritmo de las concentraciones que se utilizaron de tubocurarina. Como ya nos había explicado el profe, se empieza de la menor concentración, por lo que se observa una fuerza de contracción, o sea, sí hay contracción muscular, y conforme se va aumentando estas concentraciones de tubocurarina, va disminuyendo esta respuesta hasta ser nula. Muy bien. Entonces sí ven que entre el efecto de la tubocurarina es dosis dependiente. Entre mayor concentración en la tubocurarina, el efecto es la fuerza de contracción que se desarrolla es menor. ¿Sí? Aparte de que es dosis dependiente, también es inversamente proporcional. Entre mayor cantidad de tubocurarina, menor contracción muscular. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué si aumento la concentración de tubocurarina disminuye más la fuerza de contracción? La de tubocurarina es un... Porque la de tubocurarina disminuye la excitabilidad muscular. Es un anestésico. No es un anestésico. Más bien es un bloqueador neuromuscular. Como ya lo había mencionado, lo que provoca es que va a competir, bueno, como a mayor concentración, va a tener mayores posibilidades de poder unirse a los receptores nicotínicos musculares, y por esta razón va a impedir que se lleve a cabo la contracción muscular, ya que la acetilcolina no es... ¿Cómo evita que se lleve o que se haga o que se produzca una menor contracción muscular? Díganme paso por paso, o sea, sí les entiendo, pero nada más quiero que quede claro y me lo digan con la secuencia clara y específica. Si hay más de tubocurarina en la hendidura sináptica, se bloquean los receptores de NM, como bien lo dijiste. ¿Y esto qué produce? Bueno, como se bloquean estos canales, no es posible que pase, que haya entrada de sodio, salida de potasio, y no va
va a haber una estimulación a los canales dependientes de voltaje de la fibra nerviosa, por lo que va a estar en relajación, no va a provocar esa contracción muscular. Exacto. Entonces, lo tiene que decir con sus nombres y apellidos, ¿eh? El potencial de placa terminal disminuye, no alcanza el umbral de los canales de sodio dependientes de voltaje de la fibra muscular y por lo tanto los potenciales de acción de la fibra muscular disminuyen o no se presentan y por lo tanto no se da toda la cascada de señalización contráctil del músculo esquelético. Así me lo deben de poner en su reporte, ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta respuesta que vemos de que a mayor dosis de D-tubocurarina, una menor fuerza de contracción se debe a esto que nos acaba de explicar su compañera Brenda. ¿Preguntas? Sí, ¿A los del equipo 1 les quedó claro? ¿Qué? ¿Qué quiere que les repita? Se te corta tu comunicación. Escribe tu duda en el chat, por favor, si nos escuchas. Entonces, este efecto de la D-tubocurarina ocurre porque la D-tubocurarina es un antagonista, así anótelo, antagonista competitivo de los receptores nicotínicos musculares. Por lo tanto, compite con la acetilcolina por los sitios de unión de esta y al haber una concentración mayor de D-tubocurarina que de acetilcolina, esto provoca una menor flujo de sodio a través de los canales de sodio dependientes del ligando y por lo tanto se reduce la intensidad del potencial de placa terminal y se reduce la intensidad que se requiere para activar o llegar al umbral de los canales de sodio dependientes de voltaje que se encuentran en la membrana adyacente de la fibra muscular, reduciendo de esta forma la capacidad contráctil que tiene la fibra muscular. Tal cual lo deben escribir en su reporte. Ok. ¿Podría repetirlo, profesor? No, ya lo repetí muchas veces. ¿Alguien de ustedes, de los del equipo 3, por favor,